has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion. Este es el tráiler de este documental que usted está recomendando, Gonzalo, a través de sus redes sociales, que se llama El Gran Hackeo, o en inglés The Great Hack, que precisamente habla de todo ese escándalo de Cambridge Analytica y lo que sucedió en las elecciones presidenciales cuando estaban compitiendo Donald Trump con Hillary Clinton, en donde pues se habló de la manipulación de los electores a través de mensajes en Facebook principalmente, pero también en Twitter, en toda la red, precisamente para lograr que los ciudadanos votaran por un candidato y no por otro. Básicamente, Camila, lo que hacía esta compañía inglesa era agarrar esos datos, trasladarlos a las redes sociales y activar algún tipo de spot publicitario o de propaganda publicitaria, si se puede llamar así, que podía ser tergiversada para cambiar la intención de voto de las personas en los Estados Unidos. Lo que nos muestra este documental que está en Netflix, que repito el nombre, se llama El Gran Hackeo, Camila, es que no solo la compañía se estableció dentro de las elecciones de los Estados Unidos, también Cambridge Analytica participó en las elecciones de Argentina, en elecciones presidenciales en Trinidad y Tobago, en diferentes elecciones presidenciales del mundo. Hasta en el documental se menciona a las elecciones, en este caso de la alcaldía de Bogotá. Los oyentes tienen que ver esta historia porque es maravillosa. Hay que recordar que en el año 2018, Camila, luego de una denuncia que hiciera un ex trabajador de Cambridge Analytica, se generó todo este revuelo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Este ex trabajador le anunció al New York Times, a The Guardian, lo que estaba haciendo o lo que hizo Cambridge Analytica con Facebook. Repito, agarrar los datos de más de 80 millones de personas en los Estados Unidos para, con estos datos, poder ayudar a la campaña de Donald Trump a generar el ruido que generó a través de redes sociales. Mark Zuckerberg ha vuelto a comparecer hoy ante el Congreso estadounidense y ha sido claro al decir que sus propios datos fueron incluidos en la información personal vendida a la consultora Cambridge Analytica. Algunos miembros de la autoridad electoral en Colombia han expresado su preocupación luego de que se conociera que Cambridge Analytica sostuvo conversaciones con 3 campañas presidenciales. Bueno, en los últimos días se ha publicado información sobre Cambridge Analytica, que es una empresa de propaganda política con sede en el Reino Unido. Le llueve sobre mojado tras darse a conocer que la empresa Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios. El Parlamento británico y el europeo han llamado al presidente de la compañía, Mark Zuckerberg. La empresa Cambridge Analytica ha reconocido ante una comisión parlamentaria de Reino Unido que tuvo contacto con 3 compañías políticas en Colombia. La consultora británica Cambridge Analytica anunció este miércoles su cierre tras la filtración y uso sin autorización de los datos de unos 87 millones de usuarios de Facebook, especialmente de Estados Unidos, donde la empresa ganó unos 15 millones de dólares por su trabajo en la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Pues Camila, tenemos en línea a Brittany Kaiser. Ella es la protagonista de este documental. Ella es la exdirectora de negocios precisamente de Cambridge Analytica y nos atiende a esta hora. No sabemos en qué parte del planeta, pero sí sabemos que es la primera entrevista que le da a un medio en esta parte del mundo. Señora Kaiser, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio. Thank you so much for having me. Señora Kaiser, yo quiero arrancar precisamente escuchándole usted y sabiendo qué era lo que hacía Cambridge Analytica, porque es una cosa es lo que digamos nosotros y otra cosa es lo que diga un ex trabajador de la compañía. ¿Cuál era exactamente el trabajo de esta empresa y su trabajo? Of course. So the now very infamous company, Cambridge Analytica, was a data science firm and a predictive analytics firm. And what that means is that the company spent most of their time buying and collecting as much data as possible on individuals around the world. Cambridge was buying information about what you purchase every day, where you studied, what you like to read, what you click on online. And through all of that information, they're able to predict
what type of products you might want to buy, or perhaps who you might want to vote for. And then they can figure out how to advertise to you, how to communicate to you in order to persuade you to do one thing or the other, or even to persuade you to not do something, which is where the controversy comes in. Señora Kaiser, permítame, hacemos la traducción. ¿Qué dijo ante esa primera pregunta de Gonzalo, Sebastián? Camila, pues la compañía Cambridge Analytica era una firma que buscaba datos y hacía con esto pues experimentos predictivos. Esto quiere decir que la empresa se dedicaba casi todo el tiempo a comprar datos de los individuos, de muchos individuos alrededor del mundo. Reunía información de las cosas que hacemos, las cosas que estudiamos, lo que nos gusta. Y todos esos datos, Camila y Gonzalo, se usaba para predecir qué tipo de productos nosotros podíamos comprar o no, o por quién íbamos a votar en las elecciones. Y después de esto, esa publicidad nos mostraban a nosotros publicidad para persuadirnos por quién deberíamos votar o qué cosa deberíamos consumir en la calle. Y por eso quiero preguntarle, señora Kaiser, sobre algo que usted menciona en su libro, y es cómo el uso de los datos personales de todos nosotros a través de las aplicaciones digitales, a través de las redes sociales, pues es un peligro para la democracia. ¿Usted por qué dice eso? ¿Por qué esa estrategia vulnera la democracia? Well, since the first time you or I ever picked up a phone or used a computer, unfortunately, what we were not told was everything that we were doing was being recorded. Everything we were writing to our friends, our loved ones, was being recorded. And that information has been bought and sold and traded around the world. So it really means that whoever has the most amount of money can control enough information about us that they can persuade us to do things we might otherwise not have decided to do. And when this gets involved in politics, it gets very complex because someone with enough money can either persuade you to definitely vote for their candidate, or if they're trying to be a little more, I suppose, to use your information to manipulate you, they can convince you that politics is not even very interesting and you'd be better off staying at home and not voting at all. Camila, pues Brittany dice que desafortunadamente lo que nosotros no sabíamos es que cada vez que usted o yo contestábamos una llamada o nos metíamos al computador, pues nuestros movimientos están siendo grabados y toda esa información se mercantilizaba en una compra y venta de información masiva en todo el mundo. Eso quiere decir, en palabras de ella, que quien podía pagar por esa información tenía el control para persuadirnos de cosas que hicimos y que quizá de otra manera no las hubiéramos hecho si no nos persuaden. Y cuando todo esto, Camila, pues lo llevamos a la arena de la política, se convierte en un tema muy complejo, porque ellos pueden cambiar su voto o pueden hacerle creer a usted, Camila, que la política no es importante y que quizá es mejor que usted se quede en su casa y no salga a votar. Pero mire, Brittany, usted ha dicho que ellos usan y poseen nuestros datos, nuestra data, que ellos escuchan nuestras conversaciones, pero cuando usted habla de ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que usan nuestros datos? ¿Quiénes son los que oyen nuestras conversaciones? ¿Quiénes son los que tienen nuestra información? So unfortunately, we are not the people that own our information. I actually work on a lot of legislative initiatives, so laws that say that we would own our own personal information. We as individuals would own our data, so that if anyone wanted to access our data, they would have to ask us for explicit permission, and we would have to give consent for that to be used. Camila, pues desafortunadamente usted ni yo somos dueños de nuestra información hoy en día. Ella, nuestra invitada, trabaja en leyes e iniciativas que lo que buscan es que cada individuo sea el dueño de sus datos y de su información. Y pues la idea es que si alguien quiere acceder a ese tipo de datos, pues lo puede hacer, pero solamente con nuestro explícito consentimiento para que la puedan usar. Hay que recordar que estamos conversando con Brittany Kaiser, ella es la exdirectora de negocios de Cambridge Analytica. Tiene un libro, además, Camila, como usted hacía referencia en este caso, que se llama La dictadura de los datos y que está en español y que los oyentes también la pueden buscar más allá de ver el documental que se encuentra en Netflix llamado El Gran Hackeo. Señor Kaiser, usted ha mencionado que gente poderosa, que políticos poseen nuestra data, tienen acceso a ella, pero ¿qué podemos hacer nosotros, el simple mortal, el simple ciudadano de a pie, para lidiar con esto? ¿Qué opciones usted nos puede dar?
Absolutely. I want everybody to understand that they have agency. Everybody can take easy steps every single day to protect your data, to protect your privacy. And it starts with little steps. If you've never looked in your privacy settings before on your phone, on your computer, on Facebook or other social media platforms, you should have a look today and look through it very carefully. What have you agreed to? And do you feel comfortable with that? Are you okay with the apps on your phone being able to have access to your contacts and your photos and perhaps even data you're creating in other applications on your phone? If you're not okay with that, then you should revoke that consent and take your power back. Gonzalo, pues a ella le encantaría que todos entendamos que nosotros tenemos agencia, autonomía sobre los datos. Diariamente podemos hacer varias cosas para proteger esa privacidad. Nos invita a que si antes no hemos puesto atención en los detalles de toda la información que brindamos en Facebook o en otras páginas, pues lo empecemos a hacer desde hoy. Por ejemplo, ¿a qué le damos a aceptar en la web? ¿Nos sentimos cómodos con eso? ¿Nos gustan esas aplicaciones, que estas aplicaciones tengan acceso a nuestras fotos, a nuestros contactos? Pues Gonzalo, si la respuesta es no, pues empiece usted a revocar ese consentimiento que usted alguna vez dio haciendo clic. Brittany, lo cierto es que hay una realidad, y es que cuando uno descarga una aplicación, pues uno termina básicamente aceptando todos los términos y condiciones porque pues son demasiado largos y están hechos casi que precisamente para que uno no los lea. Para usted, ¿esta es una estrategia que tienen las aplicaciones específicamente, que estos términos y condiciones sean casi inentendibles? You're exactly right. They're made to make you feel like it's way too long, you don't have time to do it, so that you just scroll to the bottom and you don't see any of what they're trying to get from you. Me and a lot of the people in that terms and conditions documentary actually have been working with legislators and regulators in order to change laws around that, to say if most people have not read the terms and conditions, then it's not informed consent, and they did not actually consent to those things because they did not understand what they were giving away. Valeria, sí, usted tiene razón. Dice Brittany que lo que ellos tratan es que pensemos que las condiciones son muy largas y nosotros bajemos y ni nos damos cuenta de qué realmente lo que quieren obtener de nosotros. Nuestra invitada viene trabajando hace tiempo con abogados, con legisladores, para tratar de cambiar este tema de los términos y condiciones. Ella lo que pretende probar es que la mayoría de personas no se leen todo eso y no están informados de qué es lo que aceptan y qué es lo que están consintiendo. Eso es lo que nos dice Brittany. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando hoy con el coronavirus, que finalmente va a ser nuestro tema de las 12 del día, ese debate que hemos tenido constantemente sobre si debemos entregar o no nuestros datos y eso qué peligro tiene para uno como ciudadano, ya que muchos dicen, no, eso qué va, si usted ya le entrega los datos a Facebook, a Instagram y todo, entonces qué importa entregárselos al Estado. Le voy a preguntar a Brittany, que es una experta precisamente en este tema. Brittany, en medio del coronavirus, muchos países están utilizando la data, precisamente los datos, para lograr mitigar el virus, para pelear contra la pandemia. Pero esto puede traer consecuencias en un futuro por el acceso que los gobiernos puedan tener a la privacidad de nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué esta crisis, si es que usted lo ve así, podría empeorar la privacidad de las personas? ¿Por qué esta crisis podría llevar a que gente poderosa tenga más poder sobre nuestros datos? En este caso, los estados que están utilizando aplicaciones, en Colombia ya está pasando, y están conociendo información privada de los ciudadanos. I think what everyone needs to understand right now is that obviously during a state of emergency, the government is trying to do everything it can in order to prevent people from harm. In thought, they're trying to do the right thing, and therefore they're looking at all of the tools they could possibly use in order to protect people. Now, some of these tools would be access to all of your data so that if you come down with coronavirus, they can track and trace where you got it from. What we need to understand is that a lot of countries that pass Emergency Powers Acts don't actually revoke those powers afterwards. So once we've solved the coronavirus crisis, if the government and the companies that are contracted with the government still have access to all of our data, everyone we see, everywhere we go, then we have lost our privacy forever.
Camila, pues Brittany cree que necesitamos entender que en esta pandemia los gobiernos están tratando de hacer todo lo que se puede hacer para protegernos. Digamos que están haciendo lo correcto, están usando los gobiernos todas las herramientas que pueden y una de esas herramientas pues es eso, acceder a nuestros datos. El peligro es que muchos gobiernos pues no renuncien a todos estos datos y estos poderes que están teniendo transitoriamente por la coyuntura. Y pues el precio que tendremos para vencer al virus quizás que tendremos que pagar que los gobiernos y compañías tengan gran acceso a toda nuestra información. Si eso ocurre, Camila, pues dice Brittany, perderemos nuestra privacidad para siempre. Pues y esto lo dice Brittany Kaiser, la protagonista del documental El Gran Hackeo, quien trabajaba en Cambridge Analytica, ¿no? Que dicen es que ya como Cambridge Analytica tenía todos nuestros datos, pues eso uno se los entrega a las redes sociales, ¿por qué no se las va a entregar al Estado? Ella ahí misma nos está diciendo el riesgo que esto puede tener para derechos fundamentales. Pero mire, Brittany, permítame preguntarle sobre si existe ese falso dilema que se está creando con el coronavirus, porque hay quienes dicen que debemos preferir entre la salud o la privacidad. Ese dilema se está creando en este momento. Desde su óptica, ¿cómo podemos convencer a las personas de que esto precisamente es un falso dilema, que uno no tiene que escoger entre salud o privacidad, sino que uno puede tener las dos? Most people right now who are voluntarily staying at home would also decide to, for instance, say who they had been with and where they had been and give up that information to the government so that they could help find out if anyone else had been exposed, get those people quarantined or get them the help that they require. And that's all that they would need to give up. But giving the backdoor encryption keys to the government, to any encrypted app, to any encryption on our phones right now, so that they get access to absolutely everything, which is completely unnecessary, is something that we need to be able to stop. Pues Camila, mucha gente que se está quedando voluntariamente en casa ofrecerían información sobre dónde han estado o a quién pudieron poner en riesgo y se le puede brindar esa información al gobierno para que, digamos, el gobierno pueda saber quién puede estar en riesgo de contagio y dice eso está bien, pero a través de algo así como encriptaciones en las aplicaciones podrían tener acceso a toda nuestra información y eso sí es absolutamente innecesario y no tienen por qué hacerlo. Brittany, teniendo en cuenta todo lo que usted nos está diciendo y pues conociendo un poco lo que hacía Cambridge Analytica, lo cierto es que estamos en un año electoral en los Estados Unidos. ¿Usted cree que los políticos van a seguir usando esta misma estrategia de control masivo de datos para ganar elecciones? Absolutely. I think it's actually a lot worse than 2016. And I say that because I want to admit to everyone that I really think it's going to get worse before it gets better. And this election has already been so incredibly bad. It's been so abused by fake news and disinformation campaigns and voter suppression campaigns that I'm very nervous about what the rest of this election cycle is going to look like, especially when I believe certain misinformation about coronavirus has been targeted at certain places in America to keep people at home, to keep them to be afraid of voting and coming out and waiting in line at a polling booth. Pues sí, Valeria, Brittany es pesimista y ella cree que serán peores estas elecciones que las del 2016. Desde ya dice, esta elección está siendo increíblemente sucia, llena de abusos, de noticias falsas. Está muy nerviosa al respecto por lo que queda de toda esta elección que será en noviembre. Y también habla de cómo se está direccionando a ciertos lugares todo este tema del coronavirus en las noticias. Le da temor de eso, que se manipule, por ejemplo, habla que se manipule a la gente para que se quede en casa y no salga a votar. Yo quiero hacerle una última pregunta, señora Kaiser, y tiene que ver con un nombre, el nombre de Mark Zuckerberg. Dentro del documental se ve la incidencia que tuvo Mark Zuckerberg dentro de esta alianza entre Facebook y Cambridge Analytica, si es que se puede llamar alianza, y cómo Mark Zuckerberg también tuvo que estar presente frente a algunas preguntas en el Congreso de los Estados Unidos luego que estallara todo este revuelo por el trabajo que ustedes estaban haciendo. Le pregunto, ¿debemos creer en Mark Zuckerberg y en todo ese discurso que él nos brinda casi que a diario sobre la privacidad de datos? I would be very, very concerned if you were outright trusting Mark Zuckerberg. Unfortunately, he has continued to lie to the public
and mislead people about what Facebook has done in the past and what Facebook is currently doing to protect your information. So if you are using a platform owned by Facebook, either Facebook, Instagram, WhatsApp, I would not consider that private communications. Facebook has the ability to spend a lot more money on stopping disinformation and fake news, stopping divisive campaigns that make people afraid to vote or make people hate their neighbor. There's a lot more that he could be doing. Pues antes de la traducción, Sebastián, permítame despedir a la exdirectora de negocios de Cambridge Analytica, quien es la protagonista de ese documental que nos recomendó hoy Gonzalo Lázari, El Gran Hackeo, en inglés The Great Hack, hablando de los riesgos que tiene que usted entregue la información, ya que estamos hablando de la Corona App y que vamos a hablar en detalle después de las 12 del día. Brittany Kaiser, thank you very much for being here with us in Blue Radio. Absolutely. Thank you guys so much for having me. And if anyone listening hasn't seen The Great Hack and you've got time to watch Netflix these days, please do check it out. And thank you so much for having me again today. Claro que sí. ¿Qué dijo al final a la pregunta que le hacía Gonzalo sobre Mark Zuckerberg, el señor dueño y creador de Facebook? Sí, pues fíjese, Camila y Gonzalo, que Brittany dice que estaría muy preocupada si ahora mismo pues confiamos en Mark Zuckerberg. Dice, él le ha mentido muchas veces al público, ha desinformado a la gente sobre lo que realmente Facebook ha hecho en estos años. Si usamos, por ejemplo, plataformas que posee Zuckerberg, tales como Instagram, WhatsApp, pues ella todo eso no lo consideraría una comunicación privada y fiable. Facebook, dice ella, tiene la capacidad de invertir mucho más dinero en detener noticias falsas, en detener toda la desinformación, y no lo hace. Podría hacer mucho más de lo que ha hecho, Camila. Ahí se da cuenta, Gonzalo, en ese debate que teníamos usted y yo sobre mi preocupación de la famosa Corona App y la tecnología que se está utilizando en muchos países asiáticos para luchar contra el virus que en este momento se necesita, pero se da cuenta de mi miedo, se da cuenta que se lo dice la señora de Cambridge Analytica, los que empezaron con toda esta historia. A ver, a mí no me da miedo, pero sí quedé con un sinsabor después de la entrevista, Camila. Primero, porque además la señora Kaiser nos dice al final que veamos y invita a todos los oyentes a ver el documental de Netflix. Pero a mí sí me deja un sinsabor del saber que todos los gobiernos tienen nuestros datos. Y no solo los gobiernos, sino grandes empresas privadas. Usted al pasar una tarjeta, usted al aceptar descargar una aplicación, ya le está entregando los datos a alguien. Y es interesante saber cómo hay gente que gasta millones de dólares en obtener los datos suyos, de Sebastián, de Valeria, de los miembros de la mesa y de millones de personas en todo el planeta. Pero vio, Gonzalo, como la señora Brittany nos dijo que el señor Mark Zuckerberg no era ningún angelito, ¿no? Usted que lo ha defendido aquí en estos micrófonos una y otra vez, ya se da cuenta también lo que hay detrás de este emporio que él creó, que se llama Facebook, y no solamente por el hecho de que sea un monopolio, sino por el hecho de que está controlando nuestros datos y nuestra privacidad como se le da la gana, básicamente. Lo que pasa es que también uno tiene que saber escoger qué ve y qué no ve, ¿no? Yo creo que el hecho del persuadir a los votantes, en este caso, si nos vamos a hablar de elecciones, es la gran intención que tenía Cambridge Analytica y la que tienen grandes políticos de tergiversar el mensaje. Pero también uno tiene una responsabilidad como televidente, como oyente, Valeria, y es saber a qué le cree y a qué no. Y gran parte de las fake news provienen o surgen en Facebook. Por eso uno tiene que irse a los diarios más importantes como el New York Times, como Washington Post, como Blue Radio, y así poder creer en lo que los grandes medios que tienen un fact-checking dicen y si es real o no. Pues ahí estaba entonces la señora Brittany Kaiser. Para los que no se han visto, el documental es un buen documental y uno entiende básicamente cómo funcionaba lo de Cambridge Analytica y cómo nos pueden manipular precisamente utilizando nuestros datos. Y antes se lo estábamos entregando a unas redes sociales y ahora al Estado, bueno, eso es lo que vamos a discutir precisamente después de las 12 del día.